Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a aprender a resolver problemas sobre determinar el tipo de variable y muestra en diversas situaciones y calculamos la media aritmética. Asimismo vamos a aprender a elaborar una tabla de distribución de frecuencias, para lo cual rápidamente vamos a revisar algunos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta. La población. La población o universo es un conjunto de individuos, elementos, unidades que presentan características comunes observables. Por ejemplo, tenemos los estudiantes matriculados en el 2020 en la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho. Muestra es un subconjunto de la población. Por ejemplo, serían los estudiantes matriculados en el 2020 en el quinto grado de educación secundaria de la institución educativa Mariscal Cáceres de Ayacucho. Unidad de observación estadísticamente son los datos que se recolectan para un estudio. Ejemplo, las unidades de observación serían la edad, el sexo, los pesos, la estatura, las notas, estado civil. Unidad estadística es la unidad elemental de estudio en una investigación estadística. Dato estadístico es el resultado de medir una característica de los elementos de la población. Variable estadística es una característica de los elementos de la población investigada que puede tomar diferentes valores. Tenemos la variable cualitativa, son aquellos que indican atributos, cualidades, no son numerables. Ejemplo, nacionalidad, sexo, estado civil, etc. Variable cuantitativa son aquellas que se obtienen como resultado de conteos o mediciones. Pueden ser variable continua o discreta. Variable cuantitativa discreta. Si toman valores numéricos naturales, sus valores se obtienen contando. Por ejemplo, tenemos número de estudiantes de un salón de clase, la edad, las notas del área de comunicación, número de hermanos, número de hijos, etc. Variable cuantitativa continua, aquellas que toman valores reales. Sus valores se obtienen mediante mediciones. Tenemos la estatura de una persona, el peso de una persona, el sueldo de los profesores, etc. Veamos un primer ejemplo de un grupo de estudiantes del quinto año de la institución educativa pública Mariscal Cáceres de Ayacucho. Se ha obtenido la siguiente información en el momento de la matrícula. Entonces tengo nombre, sexo, lugar de nacimiento, edad, estatura, número de hermanos. Indicar la población, muestra y la variable. La población serían estudiantes del quinto año de la institución educativa pública Mariscal Cáceres de Ayacucho. Muestra, grupo de 6 estudiantes del quinto año de la institución educativa pública Mariscal Cáceres de Ayacucho. Variables, tenemos nombre, sexo, lugar de nacimiento, edad, estatura, número de hermanos. Variable cualitativa, nombre, sexo, lugar de nacimiento. Variable cuantitativa, edad, estatura, número de hermanos. Variable cuantitativa discreta, edad, número de hermanos. Variable cuantitativa continua, la estatura. Tabla de distribución de frecuencia. Frecuencia es el número de veces que aparece durante la observación y medición cada uno de los datos considerados en una variable. Tenemos varios tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta de un dato, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia porcentual y frecuencia porcentual acumulada. Veamos un ejemplo. En la comunidad de Casacancha se hace estudio en 30 familias para averiguar el número de hijos por familia con la finalidad de crear una posta médica que dé atención a los niños. Se ha obtenido el siguiente resultado. De acuerdo al enunciado, determinar cuál es la población y muestra, identificar la variable, el tipo de variable, cuántos datos diferentes hay, cuáles son. Elabora la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cuántas familias tienen menos de 3 hijos? Muy bien, solución. ¿Cuál es la población? La población sería familias de la comunidad de Casacancha. Muestra 30 familias de la comunidad de Casacancha.
Identificar la variable, tipo de variable. La variable sería número de hijos. Tipo de variable, variable cuantitativa discreta. ¿Cuántos datos diferentes hay? Hay 5 datos diferentes. ¿Cuáles son? Un 0 hijos, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Ahí tenemos tabla de distribución de frecuencias. Siempre una tabla de distribución de frecuencias va a tener un número, cuadro número 1. Va a tener un título, distribución de familias de la comunidad de Casacancha según número de hijos. Entonces, ahí en la primera columna estamos mencionando el valor de I, después valor de la variable X sub I, el conteo, la frecuencia absoluta. Entonces, de acuerdo a los datos que nos dan, hacemos el conteo, ¿no? ¿Cuántas familias tienen 0 hijos? ¿Cuántos un hijo? ¿Cuántos 2 hijos? ¿Cuántos 3 hijos? 4 hijos, ¿no? Entonces, se obtiene 0 hijos tienen 4 familias, un hijo 8 familias, 2 hijos 7 familias, 3 hijos 8 familias, 4 hijos 3 familias, total 30 familias. Y las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Vamos acumulando. La primera es lo mismo que la frecuencia absoluta 1 y la segunda sería sumado 4 más 8, 12. La tercera sería 4 más 8 más 7, 19, y así sucesivamente. Ahora, para la frecuencia relativa hay que dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿no? Y toda esa suma debe ser igual a 1. Y para la frecuencia porcentual simplemente la multiplicamos a la frecuencia relativa por el 100. Luego, observando la tabla, podemos responder cuántas familias tienen menos de 3 hijos. Hay 19 familias que tienen menos de 3 hijos. Pregunta 2. Dice, han tomado varias muestras de cierto tipo de queso y se ha determinado su calidad de proteína por cada 100 gramos. Hemos encontrado la siguiente información. 60,5, 24,8, 25,3, 30,5, 21,4. Determinar la cantidad promedio de proteína encontrada en la muestra por cada 100 gramos de queso que se elabora. Para hallar el promedio, simplemente vamos a sumar esas cantidades y lo dividimos entre el total de datos, ¿no? Entonces, sumando y dividiendo, hemos obtenido 25,7 gramos. Entonces, la respuesta sería el promedio o media aritmética de proteínas en el queso es de 25,7 gramos por cada 100 gramos de queso. Pregunta 3. Deseamos determinar la edad promedio de los estudiantes de una escuela técnica de nivel superior al iniciar sus estudios. Supón que se toman las edades de algunos de los estudiantes de cierta clase y son las que siguen. Entonces tenemos ahí varios datos. De igual manera, para poder hallar el promedio, ¿no? Sumamos todos los datos y dividimos entre el total de datos, que son 11. Y obtenemos 20. Entonces la respuesta sería el promedio o media aritmética de estudiantes de esta escuela de nivel superior es 20 años al iniciar sus estudios. Muy bien, jóvenes, acá ustedes tienen un problema para que ustedes puedan resolver, ¿no? Dice, en una encuesta aplicada a 20 padres de familia en la institución educativa pública Mariscal Cáceres de Ayacucho para conocer el estado civil, se ha determinado el siguiente resultado. S soltero, C casado y viudo. Entonces tengo 20 datos. De acuerdo al enunciado, determinar cuál es la población y muestra, identificar la variable y el tipo de variable, cuántos datos diferentes hay, cuáles son, elabora la tabla de distribución de frecuencia, luego dice cuál es el porcentaje de padre y familia que son viudos, y luego me pide representar en un gráfico de barras. Muy bien, jóvenes, muchas gracias.